ya sabes, a veces, solo a veces, una cara en un billete te cuenta toda una historia. Y este nuevo billete conmemorativo chileno, con Margot Duval de Sotomayor. Bueno, eso es un retrato de pura inspiración. Sin duda. Inmediatamente despierta la curiosidad, ¿verdad? ¿Quién era esta mujer? ¿Qué hizo para merecer tal honor? Y eso es precisamente lo que nos vamos a sumergir hoy. El increíble viaje, la historia detrás de este reconocimiento. Y por supuesto, ya sabes, nos vamos a centrar en una decisión crucial que tomó ya por 1940. De acuerdo, 1940. Ay, ¿cómo vamos en contexto? El mundo está en guerra. Francia acaba de caer ante la Alemania nazi, una gran victoria para Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Y de repente, esta voz surge desde Gran Bretaña. Charles de Gaulle, el general francés que funda el gobierno de la Francia libre. Y hace un llamamiento a los ciudadanos franceses, y sus descendientes, por supuesto, en todo el mundo, para defender su patria. Y esa llamada resonó en todas partes. Así es. Y para Margot Duhalde no fue solo una transmisión de radio lejana. De hecho, según el libro Margot Duhalde, Mi vida y obra, ella dijo, y cito, «La proclamación de Gaulle tocó mi alma. Sintió esa profunda conexión con la tierra de sus antepasados. Y fue este profundo sentimiento el que le impulsó a la acción. Creía que podía, que debía contribuir al esfuerzo aliado». Entonces, esta joven en Chile, conmovida por esta llamada, decide involucrarse. ¿Qué hizo realmente? Quiero decir, ¿cuáles fueron sus primeros pasos? Bueno, su primer paso fue acercarse al comité del general Charles de Gaulle allí mismo en Santiago. Imagínatelo. Una joven entrando en este comité impulsada por este intenso deseo de contribuir a una guerra que se está librando a miles de kilómetros de distancia. ¡Wow! Increíble. Pero retrocedamos un poco. ¿Quién era esta joven tan decidida? ¿Cuál era su historia antes de tomar esta decisión que le cambió la vida? Bueno, Margot Duhalde Sotomayor nació en Río Bueno en 1920 y su herencia jugó un papel muy importante. Era bisnieta de un inmigrante vasco-francés que se había establecido en Chile en el siglo XIX. Incluso desde muy joven tenía un gran interés en los deportes, pero quizás lo más importante, en los aviones. Y este interés, por supuesto, realmente despegó cuando se mudó a la capital para estudiar. Juego de palabras intencionado. Entonces, esta pasión por la aviación no surgió de la nada. En absoluto. De hecho, ella misma relató una conversación muy importante que tuvo con su padre en su casa, en la calle Manuel Infante en Santiago. Su padre la apoyó mucho y él le confesó su sueño de ser piloto. Quería volar, dijo, una ambición clara desde muy joven. Pero en la década de 1930, ser una mujer joven y querer ser piloto, eso debió ser bastante inusual. Tienes toda la razón. Cuando ella y su padre fueron al Club Aéreo de Chile, ahora el Club Aéreo de Santiago, para inscribirla en su primer curso de vuelo, definitivamente fue algo fuera de lo común. Ella tenía solo 16 años en ese momento, y ser una mujer joven y menor de edad que quería aprender a volar no era la norma. De hecho, mencionó en el libro que en el club, los instructores, en su mayoría oficiales de la Fuerza Aérea Voluntarios, realmente no mostraron ningún interés en enseñar a una mujer joven. Y para colmo, también sintió la punzada de ser vista como una guasa, un término que se utiliza a menudo para referirse a alguien del campo, lo que implicaba una falta de sofisticación en ese contexto. Y esto, ya sabes, no era solo una cuestión de la falta de interés de instructores individuales, realmente reflejaba una creencia social más amplia sobre las capacidades y los roles de las mujeres, especialmente en campos tradicionalmente dominados por los hombres, como la aviación. Su persistencia en este entorno realmente habla de su fuerza interior y presagia sus desafíos y triunfos posteriores. Es descorazonador escuchar eso. Enfrentar esos prejuicios desde el principio. ¿Cómo superó esa falta de interés y esos prejuicios? Bueno, su determinación fue clave. En lugar de desanimarse, empezó a pasar mucho tiempo en los hangares, sumergiéndose en el mundo de la aeronáutica. Y fue aquí donde conoció a una figura crucial en sus inicios en la aviación, César Copetta, un mecánico francés, jefe de mantenimiento del club aéreo y un verdadero pionero de la aviación chilena. De hecho, fue la primera persona en volar un avión en Chile allá por 1910. ¡Wow! Menudo mentor. Sí, en efecto. La tomó bajo su protección, enseñándole sobre mecánica de aviación y los detalles de aviones como el Cirrus y el Gypsy Moth, que eran los aviones en los que finalmente aprendería a volar. El Cirrus y el Gypsy Moth eran aviones ligeros muy populares en aquella época, conocidos por su fiabilidad y facilidad de manejo, lo que los hacía adecuados para el entrenamiento de vuelo inicial. Él vio su pasión, su dedicación, a pesar de las actitudes predominantes. Le enseñó al mantenimiento básico del motor, a comprender las superficies de control de la aeronave. Así que toda esa persistencia dio sus frutos. Consiguió realmente su licencia de piloto. Sí, la consiguió. En abril de 1938 completó con éxito su examen final y obtuvo su licencia de piloto civil.
Y esto fue un logro muy significativo, no solo para ella personalmente, sino también dentro del contexto más amplio del acceso de las mujeres chilenas a los derechos cívicos. Solo 4 años antes habían obtenido el derecho al voto en las elecciones municipales. Así que su logro en la aviación realmente reflejaba el progreso que las mujeres estaban logrando en otras esferas de la sociedad. Esa es una conexión fantástica. Convertirse en piloto en un momento en que las mujeres apenas estaban empezando a obtener más poder político. Realmente subraya su espíritu pionero. Pero entonces, por supuesto, el mundo cambió drásticamente con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo afectó eso a su trayectoria? Bueno, la guerra se convirtió en un poderoso catalizador para ella. Sus primeras experiencias de vuelo, combinadas con las noticias del conflicto y, por supuesto, la llamada de Gaulle, alimentaron un fuerte deseo de contribuir a la causa aliada. Su enfoque pasó de simplemente volar a utilizar sus habilidades para un propósito mayor. Y eso nos lleva de vuelta a su decisión de abandonar Chile. No debió ser un proceso fácil para una joven de 19 años simplemente marcharse a una Europa devastada por la guerra. En absoluto. A los 19 años todavía era menor de edad en Chile en ese momento, que era de 21 años según la Constitución de 1925. Así que para obtener el permiso para salir del país, en realidad tuvo que decirles a sus padres una pequeña mentira piadosa. Les dijo que iba a Canadá a trabajar como instructora de vuelo. Esto subraya su determinación y los obstáculos que tuvo que superar, incluso dentro de su propia familia, para perseguir su vocación. Realmente pinta la imagen de una joven con un inquebrantable sentido del propósito. Dejando su hogar, su familia, con un falso pretexto, todo impulsado por este profundo sentido del deber provocado por la llamada de Gaulle. Vaya comienzo para su historia en tiempos de guerra. En efecto. Y ese viaje la llevó directamente al corazón del conflicto. Así que finalmente llega a Europa. ¿Cómo fue su experiencia una vez que llegó allí? Bueno, su llegada a Londres fue bastante dramática. Llegó justo en medio de la batalla de Inglaterra, con la Luftwaffe alemana bombardeando la ciudad constantemente. Años después recordaría los sonidos de las sirenas de los ataques aéreos, los reflectores que buscaban aviones enemigos en el cielo nocturno, las explosiones de las bombas y el constante fuego antiaéreo que se mezclaba con el zumbido de los bombarderos alemanes y los cazas nocturnos británicos. Era una ciudad sitiada, y ese fue el telón de fondo en el que comenzó su servicio en tiempos de guerra. Imagínate llegar a un nuevo país en medio de todo ese caos. Debió ser aterrador y emocionante al mismo tiempo. Sabemos que quería unirse a las fuerzas aéreas de la Francia Libre. Pero no fue exactamente eso lo que ocurrió, ¿verdad? Correcto. Aunque su aspiración inicial era volar en misiones de combate con las fuerzas aéreas de la Francia Libre, finalmente fue asignada al Air Transport Auxiliary, o ATA, en Inglaterra. Y este fue un servicio vital, aunque no de combate. Su principal tarea era transportar aviones, ya fueran aviones que necesitaran reparaciones desde sus unidades hasta las instalaciones de mantenimiento, o aviones recién construidos o reparados desde las fábricas hasta los escuadrones operativos. La Francia Libre, por supuesto, representaba al gobierno francés en el exilio que se oponía a la ocupación nazi. Así que no participaba directamente en el combate, pero seguía desempeñando un papel fundamental en el esfuerzo bélico, asegurándose de que la RAF tuviera los aviones que necesitaba. Exactamente. Y debido a este papel, voló una notable variedad de aviones durante la guerra. Y, como señaló el historiador Eduardo Werner, esta fue su principal contribución a lo largo del conflicto. Y es importante recordar, como él también enfatizó, que ella fue la única mujer chilena involucrada en la Segunda Guerra Mundial en esta capacidad. Hubo otras mujeres piloto, pero eran principalmente de las colonias, o francesas, o británicas. La única. Eso realmente subraya lo singular de su experiencia. Y se enfrentó al mismo tipo de escepticismo por parte de los pilotos masculinos que había encontrado en Chile, ¿no es así? Por supuesto. Ella misma relató haber sentido esa reserva inicial por parte de los aviadores masculinos hacia la capacidad de las mujeres para manejar estas aeronaves. Sin embargo, como señaló en una entrevista, a pesar de esa rivalidad inicial y las dudas de los hombres, las mujeres pilotos demostraron sus capacidades. Dijo la famosa frase: después tuvieron que agachar el moño nomás porque en realidad volamos igual que ellos. Su habilidad y competencia finalmente les valieron el respeto de sus homólogos masculinos. Eso es fantástico. Romper esas barreras a través de la pura habilidad y determinación. Es inspirador. E incluso en medio de la guerra tengo entendido que encontró una conexión con alguien especial. Sí. En 1943 conoció a Gordon Scudder. Estaba involucrado en un trabajo muy delicado. Transportaba agentes de inteligencia a personas importantes desde hacia los territorios ocupados, trabajando con los movimientos de resistencia en varios países. Ella lo describió como alto, fuerte, de cabello castaño y ojos verdes, y recordó haber sentido una conexión inmediata. Creo que nos enamoramos el mismo día que nos conocimos, dijo, en medio de las circunstancias trágicas de la guerra. Un romance en tiempos de guerra. Suena intenso. Pero lamentablemente no duró, ¿verdad? Por desgracia, no. Las presiones e incertidumbres de la guerra hicieron mella. Como ella misma explicó,
Vivían lejos, las misiones los mantenían separados, y la falta de combustible hacía difícil incluso visitarse. Al final, ambos se dieron cuenta de que un matrimonio en circunstancias normales no iba a funcionar y decidieron terminar la relación. Él pidió el traslado a un escuadrón remoto y desapareció de su vida. Un conmovedor recordatorio de los sacrificios personales que se hacen en tiempos de conflicto. Totalmente. Y a pesar de los desafíos personales, se mantuvo centrado en sus deberes, incluso participando en los preparativos para uno de los eventos más significativos de la guerra, el Día D. Así es. Como parte de su papel en el Air Transport Auxiliary, participó en los preparativos para los desembarcos aliados en Normandía el 6 de junio de 1944. Describió los ejercicios de entrenamiento que realizaron, que incluían aprender a utilizar un dinghy, una pequeña embarcación inflable, la vacunación contra diversas enfermedades y la obligación de llevar etiquetas de identificación con su nombre, rango y religión, por si acaso morían. Incluso tuvieron que practicar el salto desde una plataforma de 5 metros con un paracaídas y un bote, y luego, una vez en el agua, quitarse el paracaídas, inflar el bote y subirse a él. Eso suena a un entrenamiento intenso, incluso para un puesto que no era de combate. Realmente pone de manifiesto el nivel de preparación y los riesgos que conllevaba incluso el apoyo a los esfuerzos de primera línea. Sin duda, y su dedicación y servicio no pasaron desapercibidos. Tras el fin de la guerra en Europa, Margot Duhalde fue condecorada con la Legión de Honor francesa, un prestigioso reconocimiento a sus contribuciones durante el conflicto. Un honor muy merecido, la verdad. Y su participación en la aviación no terminó con la guerra, ¿verdad? Continuó rompiendo barreras en Chile. Exactamente. Tras pasar más tiempo en Europa, incluso sirviendo como piloto oficial en la Fuerza Aérea Francesa en el norte de África, finalmente regresó a Chile y continuó su trayectoria pionera en la aviación. Como destacó Eduardo Werner, se convirtió en la primera mujer piloto comercial de Chile, la primera mujer instructora de vuelo, la primera mujer operadora y especialista en radar, y la primera mujer controladora de tráfico aéreo en la Dirección General de Aeronáutica Civil. Una lista realmente notable de primeras veces. Es increíble. Se enfrentó a los prejuicios solo para aprender a volar, y luego regresa y se convierte en pionera en tantos puestos diferentes en la aviación. Uno pensaría que después de todo eso habría sido universalmente celebrada. Pero seguía habiendo desafíos, ¿verdad? Sí. Incluso con su experiencia en tiempos de guerra y sus cualificaciones, los prejuicios sociales persistieron. A menudo recordaba una anécdota de su época como piloto comercial con una aerolínea, ya desaparecida, llamada Lipasur. Los pasajeros subían al pequeño avión y, al darse cuenta de que la piloto era una mujer, a veces se bajaban claramente incómodos con una mujer al mando. Realmente ilustra las actitudes predominantes de la época. Es increíble pensarlo hoy en día. A pesar de todos sus logros, seguía enfrentándose a ese tipo de prejuicios. Realmente pone las cosas en perspectiva. Y después de una vida tan larga e impactante, ¿cuándo falleció? Margot Duhalde falleció en el Hospital de la Fuerza Aérea de Chile el 5 de febrero de 2018, a la edad de 97 años. Vivió una vida plena y notable, dejando un legado increíble. 97 años. Vaya viaje. Desde una joven con el sueño de volar, enfrentándose a las barreras sociales, hasta convertirse en la única mujer chilena en servir como piloto en la Segunda Guerra Mundial y luego regresar para abrir aún más caminos en la historia de la aviación de su propio país. Su historia, ahora grabada en un billete chileno, es un poderoso recordatorio. Sin duda. Y nos deja con una reflexión final para ti, el oyente. Piensa en el poder de la determinación individual frente a los acontecimientos mundiales y las barreras sociales profundamente arraigadas. La vida de Margot Duhalde es un testimonio de ese poder. ¿Qué aspectos de su historia te resuenan más y qué inspira su impacto en tu propia vida? Es una pregunta que merece la pena reflexionar mucho después de que concluya nuestra inmersión profunda. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Hasta la próxima. Sigan explorando. Adiós.